Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 899. Termina el fin de semana extra large de la Semana Santa y el aniversario por el Día del Veterano de los Caídos en Malvinas, con homenajes en todo el país, ya desde la semana pasada, con un reclamo por Malvinas que está muy vigente a pesar del paso del tiempo, y con un acto oficial además donde vimos hoy a Milei y Villarroel, la vicepresidenta, en la Plaza San Martín, en un homenaje a los caídos, en un tema en el cual Milei y Villarroel tienen diferencias muy profundas por sus historias personales, por sus posturas personales. Pero hoy Milei planteó la reconciliación con las Fuerzas Armadas, por un lado, y también algo que sorprendió, la idea de que este gobierno va a tener una hoja de ruta para que las Malvinas vuelvan a manos argentinas, algo que no estaba por lo menos en el discurso de Milei. Por alguna razón, hoy decidió plantear el reclamo por Malvinas el presidente, y es algo que sorprende porque cuando estuvo, por ejemplo, con David Cameron en Davos en enero pasado con el canciller británico, Milei no mencionó este tema. Después vino Cameron, estuvo en las Malvinas en febrero, algunos casi que lo consideraron una provocación. Se sabe de la admiración explícita de Milei por Margaret Thatcher. Incluso la política de su canciller, de Diana Mondino, hasta ahora no tenía en primer plano el tema de Malvinas. Por alguna razón, hoy Milei lo planteó, diciendo que hay una hoja de ruta. Pero como en cada aniversario, y creo que hasta cada vez más, se escuchan con mucha fuerza los reclamos, las voces, los testimonios de los veteranos, de los familiares de los caídos. Habita en la sociedad argentina el reclamo por Malvinas, un reclamo que tiene que ver con el nacionalismo en la Argentina, que tiene que ver con el reclamo del derecho a esas tierras, a esas islas, que tiene que ver con la soberanía frente a islas usurpadas por Gran Bretaña, por el Reino Unido. Y un reclamo que, por supuesto, llega hasta hoy porque es una guerra que tampoco se puede disociar de la democracia que tiene hoy la Argentina, una democracia hija, entre otros motivos, de esa derrota militar, de esa derrota de la dictadura militar en Malvinas. Y ese reclamo por la soberanía, esa postura en contra de una ocupación colonial, no se traslada a otras esferas de la vida política, de la vida social, de la discusión económica. Es una reivindicación nacional, la de Malvinas, que parece por momentos encapsulada, ¿no? Encapsulada en un solo reclamo, disociada o divorciada de otras realidades donde también la soberanía está en juego. Hablemos del Fondo Monetario Internacional, hablemos del debate por los recursos naturales en la Argentina, donde si hay un consenso entre la mayor parte de la dirigencia política, es el de una Argentina exportadora, donde los recursos naturales, el petróleo, el litio, la soja, forman parte de una plataforma de exportación en la cual no se discute demasiado sobre el derecho de la Argentina sobre esos recursos naturales. No se discute tampoco cuando vienen los enviados del Fondo Monetario Internacional, un país con el cual la Argentina tiene un lazo que lo ata desde 2018 otra vez. Viene Guita Gopiná, la número 2 del fondo, viene Rodrigo Valdés, el chileno en las últimas horas, y
esa agenda aparece divorciada del reclamo por la soberanía. Por supuesto, para pensar, para discutir, para tratar de entender qué quiere decir hoy el reclamo por Malvinas, qué tiene para decir en la discusión política hoy en la Argentina, además, por supuesto, del reclamo legítimo del Día del Veterano, del reclamo por los caídos, del derecho de la Argentina a recuperar esas islas que le pertenecen. Es uno de los debates que en estas horas se escucha, seguramente volverá más adelante, pero en este fin de semana también hubo otra postal, fin de semana largo, inusual, que excedió por 2 días al fin de semana de la Semana Santa. Bueno, el récord de turistas que por lo menos el gobierno está difundiendo en estas horas, en medio de un ajuste brutal. Según CAME, viajaron por el país más de 3 millones de personas. En estos 6 días, dice CAME, gastaron un 70% más que el año pasado. Según el gobierno, en la costa, en las provincias, en algunas provincias, en algunos destinos turísticos importantes del país, la ocupación superó el 80%, superó el 90%. En el caso de la costa, hubo muchos dueños que alquilan durante el verano que decidieron ir a la costa a ocupar sus propiedades. En otros casos, seguramente un turismo gasolero, con lugares vacíos. Pero lo particular es que este movimiento turístico de más de 3 millones de personas, con algunos lugares con ocupación récord, se da en medio de un proceso violento de ajuste. Una nota de este fin de semana de Marina Dal Poyetto y Sebastián Menescaldi, que hablaba de Milei como el heterodoxo, las decisiones de Milei que van a contramano de la Biblia del shock, de la Biblia ortodoxa, en el marco de un ajuste que, según Dal Poyetto y Menescaldi, es un ajuste en extremo violento, inimaginable en democracia. ¿De eso estamos hablando o ese es el proceso al que estamos asistiendo hoy en la Argentina? Un proceso de una violenta transferencia de ingresos, de un violento ajuste en extremo violento, inimaginable en democracia, donde sin embargo hay datos que sorprenden, como el movimiento turístico, que el gobierno, por supuesto, sale a promocionar, tratando de plantear que la Argentina todavía hay resto, o todavía hay sectores que tienen la posibilidad de irse un fin de semana largo, con un presidente que, por su estilo, ejerce un liderazgo muy fuerte. Nadie discute ese liderazgo dentro de La Libertad Avanza, salvo justamente Victoria Villarruel, pero no es un Macri al que le discutían desde el radicalismo hasta la coalición cívica, hasta su ala política, aquella de Frigerio, de Monzó, muchas de las decisiones que tomaba. Hoy Milei hace y deshace, nadie le discute, salvo Villarruel, como quedó claro la semana pasada. Y estamos en ese proceso violento de ajuste del que todos los días aparecen indicadores. Obviamente lo vive gran parte de la población, lo siente, lo sufre gran parte de la población. A este terremoto, este ajuste de shock que está afectando la vida de millones de personas. Datos de las últimas horas que nos gusta siempre repasar para tratar de entender dónde estamos parados. Argentina hoy es uno de los 5 países donde el ingreso es más bajo a nivel de la región, junto con países como Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela. El salario mínimo, que en marzo llegó a 208.000 pesos, bueno, $208, eso lo aleja a la Argentina, si se mide en relación al salario mínimo, de otros países, los que tienen los salarios más altos de América Latina, Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador, México, incluso de Brasil, que hoy tiene un salario mínimo no muy distinto al de Argentina, $282 en Brasil,
según las mediciones que difundía, por ejemplo, Infobae, el diario AR, en las últimas horas. Esto, por supuesto, tiene un correlato con la pobreza, los números que la semana pasada difundió el INDEC, la pobreza y la indigencia durante el gobierno del Frente de Todos, 20 millones de personas bajo la línea de pobreza, 41,7% de la población bajo la línea de pobreza en el último semestre de 2023, la herencia que puede esgrimir Milei. Esa cifra de 41,7 se remite o se refiere a todo el semestre, pero si uno mide el último trimestre del gobierno del Frente de Todos, ya la pobreza era de 44%, la indigencia también era mucho más alta. Y sabemos que, según la UCA, ya con Milei, la pobreza ascendió al 57% de la población, 27 millones de personas. Eso ya es de Milei, ese salto brusco, vertiginoso, violento que llevó a la pobreza de 20 a 27 millones de personas. Pero está todavía en el Frente de Todos, en los escombros de lo que fue el Frente de Todos, en las distintas tribus de lo que en su momento fue el Frente de Todos, un debate que está pendiente. Bueno, pocos lo quieren dar, lo dio la semana pasada, intentó darlo Martín Guzmán, cuando tomó los datos del INDEC y dijo: Massa aumentó la pobreza y la indigencia en 5 puntos en apenas un año y medio. Hubo 1,5 millones de nuevos pobres bajo la gestión de Massa, hubo 1,5 millones de nuevos indigentes bajo la gestión de Massa. Bueno, vino la respuesta de Guillermo Michel, la mano derecha de Massa. Una discusión que pocos quieren dar, porque claro, con Massa como ministro, como Massa como candidato, ya la pobreza se había disparado, y eso es lo que hoy juega a favor de Milei, que tiene culpables a mano para excusarse de este presente. Hay una parte de la población que sabemos que todavía le da crédito al presidente cuando va camino ya a los 4 meses de gobierno, así como hablamos de los salarios, así como hablamos de la pobreza. Podemos hablar de la recesión que se siente muy fuerte, que se respira en la calle. Una nota de hace unos días de Arcadio Oña en Clarín dice que hay consultoras que coinciden en que la actividad hoy en la Argentina está en niveles similares a marzo de 2021, a la salida de la pandemia, del primer año de pandemia, cuando el PBI había caído casi un 20%. Bueno, estamos viviendo una economía que se parece a la de la pandemia. Esa es la magnitud del ajuste, esa es la violencia del ajuste. Eso se expresa en la caída del poder adquisitivo, en la caída del consumo, en el derrumbe de las ventas, en caída en sectores como el comercio, la construcción. En las últimas horas también la actividad metalúrgica, 13,8%. Sectores que vienen cayendo y fuerte. Y algo que también complica incluso las cuentas de Milei, la caída de la recaudación. En estas horas la vamos a conocer, el dato de la FIP, pero se estima a esta hora que la recaudación por IVA ligada al consumo cayó 18% interanual. Eso obviamente altera los cálculos de Milei, el ajuste que quiere llevar adelante Milei, porque la recaudación también se derrumba y el ajuste que necesita Milei es mayor todavía del que viene haciendo. Bueno, se compensa en parte con el impuesto país, pero es algo que afecta mucho a las provincias. Esta caída, este dato de la FIP que muestra un 18% de caída en la recaudación por IVA, bueno, eso impacta en los gobernadores que están discutiendo ahora el regreso del impuesto a las ganancias con el gobierno. El impuesto a las ganancias que Milei votó como opositor a Massa y que ahora como presidente quiere restaurar. Pero la recesión, por supuesto, afecta a la mayor parte de la población, afecta a comercios que empiezan ya a generar despidos, en muchos casos por goteo, pero para el gobierno es
una de las formas predilectas de bajar la inflación. Como un perro que se muerde la cola porque baja la inflación por un lado, pero al mismo tiempo sufre con la recesión en la actividad económica, en la recaudación. Si ajusta además cuando baja la inflación, el gobierno, que es lo que se propone, bajar la inflación, bueno, la licuación, que es la forma principal del ajuste, la licuación de ingresos, de jubilaciones, lo que sufre cualquiera que vive de un ingreso en pesos, la licuación es menor cuando baja la inflación. Por eso digo lo de un perro que se muerde la cola. El gobierno quiere bajar la inflación, tiene, junto con el ajuste, la baja de la inflación como uno de los temas predilectos, principales, uno de sus grandes objetivos, pero cuando la inflación baja, al mismo tiempo, la licuación, esa gran forma de ajustar que tiene Milei, es menor, pierde poder de fuego. A eso, además de los salarios, la pobreza, la recesión, se le suma con mucha fuerza los despidos que Milei dijo iban a ser 70.000 la semana pasada, que después Adorni, su vocero, dijo van a ser 20.000, que hoy ATE está calculando ya en 11.000 despidos. Despidos que se sienten en distintas áreas del Estado. Este miércoles, se planea un paro de los gremios estatales con asistencia a los lugares de trabajo, porque los despidos ya se sienten en distintos organismos del Estado. Hay un mapa de los despidos que hace ATE, en la ANSES, en la Secretaría de Agricultura Familiar, en el Ministerio de Capital Humano, en los Centros de Referencia de Desarrollo Social, en la Secretaría de Trabajo, en la Agencia Nacional de Discapacidad, en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el personal civil de las Fuerzas Armadas, en la Secretaría de Comercio, en la Secretaría de Cultura, en Nación ART, en el INCA, en ACUMAR, en el CENAR, en la Subsecretaría de la Mujer, en el INDEC, en la Secretaría de Derechos Humanos, en la Administración General de Puertos, en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el CONICET, en el Servicio Meteorológico Nacional, Parques Nacionales, Vialidad, en el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Energía. En todos esos lugares ya hay despidos. Por eso esta medida de fuerza que están decidiendo los gremios estatales. Y despidos en el Estado que, como dijo Milei el año pasado hablando en el Club de Petróleo, invitado por Alejandro Bulgeroni, esto solo lo puedo hacer yo porque yo odio el Estado. Lo dijo Milei en una reunión privada con empresarios del sector privado. Lo cuentan todavía las petroleras casi como una demostración de que Milei viene a cumplir con lo que prometió en campaña. Lo hace, con la ayuda también de algunos conversos como Daniel Scioli, el ex candidato a presidente, que también empezó Semana Santa con 54 despidos en la Subsecretaría de Deportes, donde está también Julio Garro. Pero para Milei es una doble victoria cada despido. Por un lado, él puede decir, estoy cumpliendo con lo que prometí en campaña, ajustar, terminar con los ñoquis, aunque represente muy poco desde el punto de vista de la ecuación general, donde la mayor parte hoy del gasto se lo llevan los intereses de la deuda. Sin embargo, para Milei la victoria con cada despido es doble. Por un lado, puede decir estoy cumpliendo con lo que prometí en campaña. Por otro lado, genera miedo, terror en algunos casos, promueve el sálvese quien pueda. Va de la mano con la apuesta de fondo de Milei, que es el disciplinamiento. El problema, claro, es a dónde van esos trabajadores en un mercado laboral que se está achicando, donde hay sectores que reducen personal. Hablaba recién de la industria metalúrgica. Se puede hablar de automotrices como Toyota o Renault, donde hay retiros voluntarios, de automotrices como General Motors, que está parando la producción por falta de repuestos importados. ¿Cómo se reinsertan esos trabajadores que hoy son despedidos por Milei? Es parte de la discusión en la Argentina que el gobierno prefiere no dar. Para este programa que está llevando adelante el presidente, tiene el apoyo de una parte de la sociedad que le da crédito, que sobre todo rechaza el pasado, que no quiere volver atrás, de los empresarios como José Luis Manzano, como Bulgeroni, que lo mencionaba y que dice que hace falta una dosis importante de dolor, el dueño de Pan American Energy, como Ornequian, como Elstein,
y también cuenta con el aval de una dirigencia política también, más que, diría yo, el aval del Fondo Monetario Internacional, que está en duda hasta dónde el fondo le va a entregar a Milei los dólares que necesita. Milei le pidió 15.000 millones de dólares, ahora se habla de 5.000, pero el Fondo Monetario Internacional le pidió la semana pasada al presidente que mejore la calidad del ajuste, no solo ajustar, sino que este ajuste sea sostenible. Por eso el rol de la dirigencia política, una dirigencia política que está todavía aturdida por el gobierno de Milei, vencida, resignada, que habla esa dirigencia como si no hubiera gobernado nunca, o que prefiere callar, que especula, también juega a favor del programa de Milei. Es una dirigencia que especula, que duda, que espera que el tiempo, que espera que la violencia del ajuste erosione el capital político de Milei, pero mientras tanto se guarda, se calla, no habla, con un peronismo que, según dijo Malena Galmarini esta semana, está muy en la boludez de discutir liderazgos, un peronismo que está todavía dividido, desorientado, y una dirigencia que no lo dice, pero que especula con que Milei haga el ajuste que muchos de estos dirigentes, gobernadores, ex candidatos, dirigentes de la oposición, un ajuste que suponen que es necesario para este momento. Quieren que Milei haga el trabajo sucio, que pague los platos rotos, o porque esperan que Milei se desgaste con este ajuste que algunos consideran necesario, incluso en esta violencia, porque no están dispuestos a discutir las verdades que defiende Milei, o porque comparten de fondo el rumbo de Milei. Le están dando tiempo a Milei para que se estrelle. Pero claro, es un cálculo que ya salió mal. Salió mal porque es el cálculo que esta misma dirigencia hizo cuando Milei era un candidato, cuando Milei era un outsider, y lo alimentaron pensando que les iba a resultar funcional hasta que fue demasiado tarde. Ahora, casi medio año después, otra vez es la misma dirigencia la que espera, la que le da aire al gobierno, la que calla, la que supone que este ajuste que hace Milei es necesario, que él va a pagar los platos rotos y que va a venir otra dirigencia quizá a capitalizar el mismo despegue que Milei promete. Es una dirigencia que vuelve a hacer un cálculo que ya le salió mal hace casi un año. Vuelve a hacer un cálculo que beneficia a Milei. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.